a regalar Viviana Contreras en forma excepcional porque el expositor que habíamos conseguido tuvo un problema y no llegó. Así que volvemos a iniciar la grabación y dejamos a Viviana ahora para que nos cuente el tema que inventó sobre la marcha. O sea, entendamos que es algo que no estaba preparado con antemano, pero gracias a los conocimientos de Viviana seguramente va a salir muy bien. Vivi, todo tuyo. Gracias, Oscar. Bueno, agradecerle a todos nuestros estudiantes, ¿cierto?, que aún se mantienen acá viendo nuestra primera videoconferencia, la primera de unas cuantas que queremos desarrollar durante el semestre. Voy a ver si es que puedo compartir. Parece que tienes que darme tú la autorización, Oscar, porque dice que solo el organizador puede compartir pantalla. Esos son esos son los privilegios del... Sí, los privilegios. Tal como les comentaba, mientras la expositora, ¿cierto?, Sandra, daba su presentación, yo traté de adaptar algo in situ en el momento para poder comentarles a ustedes un poco respecto de nuestra biodiversidad y qué se está haciendo hoy en día. Entonces voy a ver si es que puedo compartir. Espérate. Ya, ahora. Veamos. ¿Se ve la imagen, cierto? ¿La presentación se ve? Sí. Vale. Ya, chicos, bueno, simplemente conversar un poquito respecto a cómo es nuestra propia biodiversidad. Ya Sandra nos habló un poco las características de la biodiversidad de su país, pero es muy importante que nosotros como chilenos, ¿cierto?, reconozcamos cuáles son las atribuciones y características propias de nuestra biodiversidad. Los invito entonces a viajar virtualmente y veamos cómo es nuestro territorio. Cabe destacar que tenemos un país que tiene diversos patrones climáticos. Dentro de ellos tenemos áreas extremas, como el lugar más desierto del planeta, y zona extrema sur, con los lugares más lluviosos del año. También tenemos una gran diversidad de ecosistemas marinos, ¿ya? Fiordos, algunas islas, paisajes privilegiados para nosotros. En algunas oportunidades yo les he comentado que nuestro país se le denomina que es un país isla, y no precisamente por su futbolista, sino más bien, como ustedes ven en la imagen, nuestro territorio se encuentra delimitado por distintas barreras geográficas, barreras naturales. Por el norte tenemos este gran desierto, al este esta gran cordillera de los Andes, al oeste, ¿cierto?, el Océano Pacífico, y en el extremo sur estos campos de hielo que nos permiten ser un territorio totalmente aislado. Tal como mencionaba la expositora, la señora Sandra, ella mencionaba que nuestro país tiene una diversidad especial, porque es una diversidad más bien endémica, propia de nuestro territorio. Y esto también, si nosotros analizamos el relieve de nuestro territorio y vemos, por ejemplo, que tenemos distintos valles transversales, muchos cerros que son cerros islas en algunos territorios, esto permite que ciertas especies habiten solo y exclusivamente en esos ecosistemas. Si ustedes ven la imagen a nivel mundial, el planeta en los distintos continentes tiene algunos puntos calientes, que son zonas donde existe alta fragilidad y pérdida de la biodiversidad. Y al observar nuestro territorio, nosotros contamos con puntos calientes desde aproximadamente Antofagasta hasta la 10ª región. Yo creo que hoy en día esos van aumentando cada día más. Al hacer un análisis, por lo tanto, de nuestra biodiversidad, podemos darnos cuenta que en comparación con otros ecosistemas o territorios como Brasil o la sabana africana, nuestra diversidad en sí es baja, pero la característica es que es un alto endemismo. Son muchas especies que son exclusivas de nuestro territorio, no existen en ningún otro lado del mundo, sino que acá. Lamentablemente son muy frágiles, pero sí ellas tienen un gran grado de adaptación. Dentro de los anfibios, nosotros podríamos decir que el 65% de los anfibios que están en nuestro territorio son endémicos, son propios de nuestro país.
Algunos ejemplos, la ranita de Darwin, ¿cierto? La rana chilena, entre otros. Y respecto de los reptiles, tenemos que el 63% de ellos también es endémico. Ahí lo más probable es que ustedes han escuchado hablar de la culebra de cola corta, la culebra chilena de cola larga y algunos otros lagartos también que existen. Respecto de los mamíferos, acá el nivel de endemismo es más moderado, tenemos que solo el 10% de ellos existe en nuestro territorio, y ahí yo coloqué algunas imágenes destacables como el pudú, que es uno de los cérvidos más pequeños del mundo, la chinchilla, ¿cierto? El quique. Dentro de los mamíferos marinos podríamos mencionar que de ellos hay un endemismo no tan alto, 54 especies nominales descritas, y en las imágenes ustedes pueden observar el delfín chileno y el lobo fino de Juan Fernández. De las aves solo se registra que el 2% de ellas corresponden a especies que son endémicas. Ustedes pensarán y preguntarán el por qué. Como ustedes saben, las aves son especies que son migratorias, por lo tanto van de un hemisferio a otro. Dentro de las imágenes que ustedes están apreciando, se observa un cóndor, ¿cierto? Una hembra, un loro choroy, loros tricahues, y en la imagen inferior, ¿cierto?, está el picaflor de Juan Fernández. De los peces podríamos decir que también existe un alto endemismo, sobre todo en algunas zonas de caudales como ríos hacia el sur de nuestro territorio. Los grupos más amenazados de especies de peces son los que están en las aguas continentales. En la imagen ustedes pueden observar el carachi, que es una de las especies que está más amenazada en nuestro país hoy en día. Esta especie de pez, ¿cierto?, habita a una altitud de 4.500 metros sobre el nivel del mar y lo podemos encontrar hoy en día en conservación, en estados de conservación frágiles, ¿cierto?, en el lago Chungará. Pero nuestra biodiversidad endémica se ha visto amenazada por unas especies que han llegado, que son especies exóticas, casi 2.000 especies que han sido introducidas de una u otra forma en nuestro territorio y que hoy en día son un grave problema para este ecosistema. Dentro de ellos podemos mencionar algunos como el castor, el conejo, el jabalí, el bisón, la chaqueta amarilla, algunas especies de flora como la zarzamora, el espinillo, que son especies que están invadiendo nuestros ecosistemas y están desplazando de una u otra forma a nuestras propias especies nativas, generando para el Estado altos gastos económicos de inversión para su control. Esta especie que ustedes están viendo ahí en imagen es una especie de perro, pero no es el típico perro que ustedes tienen en la casa, el doméstico. Este es un perro asilvestrado. Es un animal que en jauría se comporta de manera muy negativa para la fauna silvestre, ya que es capaz de comerse los huevitos, comerse las crías. Incluso si ustedes se enfrentan en la naturaleza con una especie como esta, podrían ser atacados por ella. A modo de conclusión de esta conversa que hemos estado dando, ustedes pueden observar que en todo nuestro territorio existen especies que están en peligro de extinción. En el mapa ahí podemos darnos cuenta: zorros, chinchillas, puma, la palma chilena, el puma, el pudú, el huemul, la ballena, entre otras. Por lo tanto, nuestra biodiversidad está amenazada. ¿Y qué factores conllevan a la pérdida de esta biodiversidad? En nuestro territorio, la deforestación genera fenómenos de fragmentación de hábitat. Esta es una imagen que ustedes aprecian al sur de nuestro territorio, en la zona del Maule, donde la deforestación, ¿cierto?, genera grandes estragos para aquellas especies que viven en estos territorios. La extracción de madera de especies que están en peligro de extinción, especies nativas, de bosque nativo, también es un factor que influye en esta pérdida. Otros factores que se consideran son la introducción de especies exóticas, que ya les mencioné anteriormente con detalle, y también está el comercio ilegal de muchas de estas especies. Algunas imágenes también hablan del tráfico de animales. Si bien es cierto, estas son imágenes que no son cercanas a nuestro país, vamos a darnos cuenta que los traficantes matan
principalmente a las hembras para poder quitar las crías. Ya algunos traficantes también utilizan la matanza de estos animales para extraer cornamentas que de una u otra forma para algunas culturas se dice que tienen beneficios medicinales u afrodisíacos. El marfil, ¿cierto?, de los elefantes, en algunas culturas, algunas especies en la plena selva se ven amenazados. Ejemplares que están en peligro de extinción, como estos tigres, son matados para extraer su piel, porque hay ciertas culturas que piensan que tienen un estatus más alto o que sus huesos son afrodisíacos. La peletería, las joyas, son factores antrópicos que han llevado a que todas estas especies están en peligro de extinción. Pero ustedes se preguntarán, estas imágenes son de otros ecosistemas, no son nuestros. Pues bien, aquí les presento, ¿cierto?, el zorro culpeo. Este zorro, en la década entre los 80 y 90, estuvo muy amenazado, puesto que se utilizó o estaba muy de moda el colocar a los autos, en la antena, ¿cierto?, las colas de zorro. Y se estaban faenando, ¿cierto?, indiscriminadamente para poder extraer esta ornamentación. Acá ustedes tienen un camelídeo sudamericano que está en la zona del norte de nuestro territorio y lamentablemente la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Delito Medioambiental ha descubierto también que se está traficando esta especie y se le está extrayendo toda su cubierta de peletería. Acá ustedes están observando un lorochoroy, especie que lamentablemente está siendo traficada para mantenerlo en cautiverio como mascota y también incluso ser exportado a otros continentes como europeo o norteamericano para personas que se dedican a tener, ¿cierto?, estas aves en cautiverio de manera como un hobby. En esta otra imagen, personal del Servicio Agrícola Ganadero que rescata, ¿cierto?, tortugas de tierra, más loros, primates. Ojo que los primates también en Chile son muy traficados. Lamentablemente hay personas que creen que hay que humanizarlos y tenerlos en sus casas. Entonces, la principal exportación de especies propias nuestras a través del tráfico ilegal van desde Chile y son llevadas a Alemania, a Estados Unidos como países de exportación. ¿Qué otros factores conllevan a la pérdida de diversidad? La sobreexplotación de recursos naturales, tal como mencionaba la doctora Sandra, ¿cierto? Esta extracción excesiva de recursos marinos pueden generar una alteración en las cadenas tróficas y alterar obviamente todo el sistema. Catástrofes naturales, destrucción de hábitat, la erosión, la contaminación y el cambio climático generan de una u otra forma distintos efectos. Vamos a ir viendo con detención la contaminación, el mal uso, la no segregación de residuos por parte de nosotros conlleva a que estos plásticos lleguen al mar, se generan islas incluso de basura y las especies marinas son las que se están viendo principalmente afectadas. En la imagen ustedes pueden observar tortugas marinas, ¿cierto?, que mueren de inanición, producto que al consumir estas bolsas plásticas que ellas piensan que son medusas, quedan insertas en sus tractos digestivos y impiden obviamente el proceso biológico continuo. Tortugas que quedan enredadas en redes de pesca, entre otros. La pesca por arrastre que mencionaba anteriormente la doctora Sandra es un fenómeno que genera un impacto altísimo en las zonas pelágicas del mar, donde la extracción abrasiva, ¿cierto?, de estas especies genera que ellos no sean capaces con estas mallas o con estas grandes redes de segregar especies que están en peligro de conservación de la extracción del producto que ellos están buscando. Y es así como muchas veces tortugas marinas quedan enredadas en estas redes y mueren, obviamente. En la imagen inferior ustedes están viendo la proyección de cómo queda el fondo marino una vez que esta pesca arrasa con todo. Y el daño es grave, puesto que en la parte del fondo nosotros tenemos ciertas algas que son la base, obviamente, de esta fotosíntesis y eslabones principales para las cadenas tróficas marinas.
La erosión de las tierras con la desertificación, con procesos de contaminación, van generando que esta capa fértil, que es el suelo, no permita, ¿cierto?, la vida para sustentar todas estas especies de biodiversidad. El calentamiento global, como bien conversaba también la doctora Sandra, es un factor que nos va a generar grandes estragos, grandes impactos. Ya en el mundo se han extinto especies producto del cambio climático. El año 2019 se extinguió mi primer mamífero, que era un roedor, en una isla, producto del aumento del nivel del mar. Esa isla obviamente desaparece, y al desaparecer, desaparece también ese ejemplar. Entonces, factores son múltiples los que nos llevan a la pérdida de biodiversidad, como ya lo vimos, y todos ellos tienen un patrón común, que es la participación del ser humano como ente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestro territorio? Hemos identificado que más del 60% de las especies nuestras están amenazadas, ya que existe un 3,5% de las especies que son conocidas y que han sido clasificadas en nuestro país. Faltan muchas especies por identificar y muchas especies por poder promover en ellas planes de conservación. Los planes de conservación hoy en día no cubren más del 10% de las especies que están amenazadas. En las imágenes ustedes están observando a médicos veterinarios, ¿cierto?, que tienen equipos integrales con biólogos marinos, generando proyectos de conservación para el caso del cóndor andino, que está en nuestro escudo nacional. A modo de comentarles un poquito quiénes son las entidades que participan en estos programas de conservación, tenemos el Servicio Agrícola Ganadero, la Corporación Nacional Forestal, Cernapesca, ¿cierto?, la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Regiones de Relaciones Exteriores, hay un grupo de comunidades científicas, entre otros, quienes están apoyando, ¿cierto?, el proyecto de conservación. En nuestro país tenemos una ley, que es la ley 19.473, que a grandes rasgos simplemente les voy a decir que permite fiscalizar, permite apoyar en cierta medida los centros de rehabilitación, y en la imagen inferior ustedes pueden ver cómo se fiscalizan todas estas especies que se venden en algunas tiendas de mascotas, ya que si son especies traficadas de manera ilegal, tienen que requisarse. En la imagen inferior central ustedes ven un centro de rehabilitación de especies que el Estado, si bien es cierto, les da un apoyo monetario, aún ellos deben de subsistir, y para eso necesitan voluntariado. Y en la imagen inferior del lado derecho están viendo cómo Carabineros, en conjunto con gente del Servicio Agrícola Ganadero, fiscaliza, ¿cierto?, a los cazadores en terreno. Algunas leyes internacionales que protegen nuestra biodiversidad, una de ellas las mencionó la doctora Sandra, que es la Convención Ramsar, que está toda relativa a proteger los humedales. También contamos con un convenio de diversidad biológica, con un convenio sobre especies migratorias. También Chile ha firmado y ratificado el convenio del tráfico de especies. Por lo tanto, todos estos convenios son medidas jurídicas, por así decirlo, que de una u otra forma nos pueden apoyar a proteger a nuestras propias especies. Nuestro país ha desarrollado protección de algunos ecosistemas, tanto terrestres como marinos, y puedo comentarles que solo el 20% de nuestro territorio nacional hoy en día está de una u otra manera protegido a través de distintos parques nacionales, reservas forestales, reservas nacionales, monumentos naturales, algunos santuarios de la naturaleza, que de una u otra forma están vigilados, ¿cierto?, por equipos multidisciplinares que están protegiendo tanto su ecosistema como las especies que ahí habitan. En cuanto a nuestros ecosistemas marinos, en la actualidad contamos con 2 parques marinos, 5 reservas marinas y 9 áreas marinas costeras protegidas. Sin embargo, ellas solo protegen o cuidan el 4,3% de nuestra zona económica exclusiva. Falta mucho por hacer y mucho que conservar. Imágenes de nuestro cóndor andino, ¿cierto?, especie en peligro de extinción, el pudú, nuestro huemul,
también está en peligro de extinción, el puma, los distintos tipos de zorro, chungungo, huillín, son especies que están siendo amenazadas. Tenemos el gato montés, andino, la huiña, nuestros propios loros. Y dentro de algunos de los proyectos que tiene el Zoológico Metropolitano está el proyecto de conservación para la vicuña, el guanaco, la taruca, el huemul, la chinchilla, el puma, el pudú, para las nutrias, para los flamencos, para el tricahue, para el cisne cuello negro, el picaflor de Juan Fernández y para la tahuatahua gigante y cornuda. Esos son algunos de los proyectos que hoy en día existen en el Zoológico Metropolitano. También está el proyecto de la conservación de la ranita de Darwin, entre otros. Para terminar, me gustaría ratificar lo que mencionaban anteriormente con la expositora Sandra, que es muy importante educar. O sea, yo creo que aquí el rol fundamental y nuestra misión como taller de sustentabilidad es que ustedes conozcan para que ustedes repliquen en cada uno de sus hogares y eduquen, ¿cierto?, a su gente, en sus comunidades, ya que, tal como dice Nelson Mandela, la educación es el arma más potente que tenemos para cambiar nuestro mundo. Y según Baba Dione, dice, porque al final vamos a conservar solo lo que amamos y amaremos solo lo que entendemos y vamos a entender solo lo que nos enseñan. Por lo cual yo creo que el gran desafío nuestro es poder transmitir a las futuras generaciones cuáles son las especies que tenemos que cuidar, cuáles son las especies tanto de flora, de fauna, de distintos ecosistemas, no solo los terrestres, sino también los ecosistemas marinos, que debemos proteger para poder tener un bienestar y lograr todos aquellos beneficios o servicios ecosistémicos que nos mencionaba la doctora Sandra, poder tener un futuro que nos brinde un bienestar y poder valorar el que un bosque nos entregue un equilibrio, el que nos regule el clima, el que el océano a través de estos corales, ¿cierto?, nos mantenga un equilibrio, que capte todo el CO2, que regule un poco este calentamiento global. Así que tenemos que solamente protegerlo y cuidarlo. Humildemente, esto fue lo que yo quise aportar en esta presentación. Así que les quiero dar las gracias por su atención y también quedo disponible para preguntas. Mil gracias, Lili, por tu presentación. Muy completa, muy informativa. Te pasaste. Así son la gente del taller de sustentabilidad, ¿eh? Ustedes ven, secas. Ya, dejamos de broma. Muy bien. Gracias, improvisado, pero con cariño. Dejamos el micrófono abierto para preguntas. ¿Quiénes quieren preguntar algo? No, si quieren consultan, nos avisan por el chat y vamos dando... Yo quiero hacer una pregunta, si me permite. Sí, Claudia, dale. Que más bien desde la ignorancia pura, para que las especies estén protegidas, se requiere que esas especies estén en extinción necesariamente, o cualquier especie, porque cuando uno escucha especies protegidas, generalmente es porque son especies que están en extinción. Nunca yo he escuchado que exista una ley de protección animal, por ejemplo, a especies de las cuales hay en abundancia, digamos. Esa es como la inquietud. Sí, a ver, en nuestro país existe una forma de regularizar la cantidad de especies que existen. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente todos los años convoca a un grupo de científicos para poder subir sus estudios de poblaciones y en base a eso, uno va categorizando si es una población que es rara, si es una población que es desconocida, si es una población que está en niveles satisfactorios, si es una población que tiene vulnerabilidad o si es una población que está en peligro de extinción grave. Eso es como para que uno lo asimile, es como colocar un semáforo.
Entonces, aquellas especies que están en luz amarilla, por así decirlo, o en roja, son aquellas en las cuales el Estado va a aportar para generar planes de conservación. Ya. Aquellas especies que están con poblaciones en equilibrio, la verdad es que no se invierte en ellas. Pero también existe la otra cara de la moneda, que son aquellas poblaciones que están en sobrepoblación, como en el caso de las especies invasoras, que también el Estado tiene que poner alarma porque están generando un daño en el ecosistema. Ok. Súper claro. Gracias, Vivi. ¿Alguna otra pregunta de alguien que tenga alguna duda? De todos estos 110 jóvenes, ninguno tiene una pregunta. Hola, don Oscar, buenas tardes. Hola. Gabriela Algueta por aquí. Le quería hacer Hola, una Gabriela, consulta. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, pues, aquí todo bien, encerrado. ¿Y tú? ¿Bien? Tenía todo bien aquí en la cuarentena también. Qué bueno. Tenía una consulta que a mí me llama mucho la atención del ámbito legal. Es cómo, por ejemplo, una empresa emite una cierta contaminación, pero tenemos planes planes de compensación a esa emisión que emitió cierta inmobiliaria, por ejemplo, si interviene un bosque y la compensación es crear más veredas. Entonces, no es contradictorio, estamos entregando leyes que al final solo están remediando un problema que ya está. No estamos evitando un problema al daño medioambiental que podemos provocar. Bueno, eso es producto de que el sistema de evaluación de impacto ambiental que tenemos en el país es definitivamente malo, ¿cierto? En el sistema de evaluación es un sistema técnico-político y muchas veces se privilegia lo político a lo técnico. Aquí las decisiones de evaluación ambiental son políticas y no son técnicas. Entonces pasa lo que tú dices. O sea, se autorizan temas y se autorizan compensaciones que no tienen nada que ver con el daño que se ejecuta, digamos. Pero es Ahora, parte de... ¿Sí? sí. Ahora yo quisiera acotar también, desde mi área profesional, bueno, los chiquillos, muchos de ellos no me conocen, yo de profesión soy médico veterinario. Cuando se hacen estudios de impacto ambiental para presentar un proyecto, por ejemplo, de una intervención de una empresa, el estudio que lo hace el Estado, tal como dice Oscar, por medio del Ministerio de Medio Ambiente, es multidisciplinar. Por lo tanto, el Ministerio pide y solicita distintos estudios, y dentro de ellos un estudio va dirigido netamente a hacer un levantamiento de información respecto de qué especies de flora y de fauna existen en el ecosistema donde va a intervenir esa empresa. Pero lamentablemente, como existen tantos resquicios y las leyes no están tan bien diseñadas, estas empresas pueden generar las medidas o hacer una presentación de medidas de mitigación en el cual digan ya, ok, nosotros vamos a traslocar, y este es un término técnico, es decir, vamos a sacar esa especie que está ahí y la vamos a llevar a otro ecosistema con similitudes y vamos a aportar dinero para hacer un proyecto de conservación. Y frente a eso, lamentablemente, en muchas oportunidades se han brindado los permisos. Sin embargo, si la ciudadanía quiere proteger realmente a esa especie y quiere evitar que ese proyecto continúe, ahí es donde tiene que buscar la instancia de tribunales ambientales. Y esos son juicios eternos donde si un jurídico ambiental chileno no ve apoyo, sustento en su alegato, por así decirlo, puede recurrir a estas instancias internacionales que yo les mencionaba, como es Ramsar, CITES, la Comisión de Migración, para que lo apoyen y pueda lograr llevar a cabo, no sé, la protección de una especie, y no simplemente que esa empresa lo trasloque de un lugar a otro. No sé si se entendió esa parte. Sí, ¿Ya te muchas quedó claro, gracias. Gabriela? Vale, Sí, gracias. gracias. Oye, aquí
Vi, preguntó Catalina en el chat, Catalina Chávez, respecto al proyecto del zoológico metropolitano, ¿qué pasará con las especies que necesitan un clima en específico y no estén adaptados a la ciudad? Como lo mencionaba anteriormente. Bueno, la mayoría de los zoológicos, tanto, bueno, en este caso el estatal, que es el metropolitano, como el zoológico privado, Windsor, entre otros, cuando tienen especies que requieren de ciertos climas, ellos generan, acondicionan el territorio. Ejemplo, si yo tengo una tortuga que requiere ciertos niveles de humedad, ciertos niveles de temperatura, ellos generan un ecosistema de manera artificial que le proporcione todas esas características. Y la conservación de las especies puede ser in situ, es decir, en el territorio o en el hábitat donde vive la especie. Para eso el Estado hoy día cuenta con parques nacionales, con santuarios y con reservas, o ex situ, que es la conservación que se hace en los zoológicos. Una de las misiones del zoológico es hacer la conservación de todas estas especies. Y ellos ahí en el zoológico con sus equipos multidisciplinares van generando no solo la conservación de la especie en su hábitat de cautiverio, me refiero a la jaula, sino que también van tomando los parámetros fisiológicos y van generando medidas de fertilidad y de reproducción en cautiverio. Y es así como logramos, ¿cierto?, que en otros zoológicos del mundo especies hayan salido del peligro de extinción, como es el caso de los pandas. Así que los zoológicos se adaptan a tratar de entregar todo lo que es las condiciones para que la especie no esté estresada. Eso podría comentar. En la medida de lo posible, porque hay casos patéticos como el oso polar en el zoológico de Santiago, en el de Mendoza, que es en 40 grados y el pobre oso está ahí. También hay casos, tampoco es fácil siempre replicar las condiciones de temperatura, pero en lo posible se hace eso con especies más pequeñas, digamos. No sé si alguien tiene otra pregunta. Aquí parece que en el chat hay otra. No. Carl dice que muy buena información harta información para la prueba solemne. ¿Qué tal? No sé si alguien tiene otra pregunta. No. A la 1, a las 2, a las 3. Aurora pregunta en el chat, ¿qué tan rigurosos son con las leyes para conservar los ecosistemas o los animales en peligro? La verdad, Aurora, es que no hay leyes. Lo que hay son algún tipo de iniciativa o reglamentos, cuando mucho, que definen algunas medidas para facilitar la conservación de la especie, pero aquí en Chile eso es de difícil aplicación. No sé, Vivi, si puedes explicar algo más. No, corroboro lo que tú mencionas. De hecho, la ley que existe, esta ley de caza, imagínense el nombre, ley de caza, que en ella, en algunos de sus artículos, ¿cierto?, aborda el tema de la conservación, pero habla un poco de la fiscalización, de los centros de rehabilitación, pero quisiera igual darles a entender, el Estado no le da dinero sustento, o sea, les da un aporte básico a todos los centros de conservación y de rehabilitación, pero es por ello que estos centros se ven en la obligación de tener socios que les permitan apoyarlo y sustentar estos proyectos. Hay muchas ONGs que son privadas también. Entonces, tal como dice Oscar, estamos en pañales en ese ámbito. O sea, nos faltan mucho más santuarios, nos falta mucha más protección de nuestra biodiversidad. Yo les mostraba ahí que solo el 20% del territorio nacional está siendo protegido en este momento. Entonces, que eso es casi nada. Así que corroboro lo que comenta Oscar también. Ya. En el caso, dice Catalina, en el caso en el caso de Alto Maipo se han hecho firmas en contra de ese proyecto y aún así lo siguen llevando a cabo. ¿Cuál es la forma de detenerlo o ahí llama más el dinero? Ay, Francisca, ay, Catalina, esa es una pregunta que todos nos hacemos siempre.
en general existe una legalidad y se supone que esa legalidad que está parada en el estudio de impacto ambiental es la que lleva a que un proyecto se pueda realizar o no se pueda realizar. Como dije antes, la legalidad es muy mala, ¿cierto? Muy mala, los estudios son muy malos, son poco prolijos, se presenta lo que quiere el usuario y no los antecedentes reales. Entonces el sistema está corrupto, está viciado, y ante eso podéis tener miles de firmas y no sacáis nada. En el caso de Alto Maipo hay miles de irregularidades manifiestas, miles de temas que se han saltado habiendo tenido que hacerlos, y ahí sigue en camino porque, por un lado, yo creo que el problema básico es nuestra falta como ciudadanos de que no hacemos valer nuestros derechos, y eso significaría estar eh, súper presente en la discusión pública de todos estos temas. Y no lo estamos porque son temas que lo vemos muy lejanos. Entonces, es parte de la educación que intentamos que ustedes tengan, que ustedes entiendan que el problema es grave y que hay que participar. Y en general, el dinero, poderoso caballero don dinero, dicen por ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿De algunos? ¿Estáis leyendo el chat, Vivi? Además de leyes, ¿cuáles podrían ser posibles soluciones en cuanto a la injerencia del ser humano con la pérdida de biodiversidad en Chile? Bueno, yo creo que nosotros primero tenemos que conocer qué especies habitan y que están en peligro y cuáles son propias nuestras, protegerlas, hacer denuncia. Si tú ves, por ejemplo, en algún lugar, en alguna tienda de mascotas, que están vendiendo chinchillas, que la chinchilla es una especie que está en peligro de extinción, hacer la denuncia respectiva. ¿A qué entidades? Yo les sugiero al Servicio Agrícola Ganadero, a la Brigada de Delito Medioambiental, que es de la PDI, y en caso de ser especies de origen marino, fauna marina, a Cernapesca. Son las entidades que pueden vigilar y el rol más importante es educar para cuidar. Eso podría mencionar. Mira, Obviamente evitar los incendios forestales, la contaminación y todo eso. mira, tú preguntas, Jesús, si además de leyes, ¿cuáles podrían ser las posibles soluciones en cuanto a la injerencia del ser humano con la pérdida de biodiversidad? Obviamente que una solución son la normativa, que haya una ley que te impide a ti cortar los alerces, por ejemplo. Eso es una ley que evidentemente que colabora a detener esa pérdida de biodiversidad. Pero una cosa es que haya una ley y otra cosa es que haya una fiscalización para ver a lo que están faltando a la ley, ¿cierto? Porque si tú tienes una ley y nadie la vigila que se cumpla, esa ley vale nada. Y si hubiese gente que la fiscaliza, hay que ver también el monto de la multa. Porque si tú tienes una buena ley, una buena fiscalización y la multa es ridícula, la gente sigue haciéndolo. Entonces, el tema de la ley es importante, pero esa ley debe estar bien hecha, bien fiscalizada y bien multada. Si no, es casi es ineficaz. Pero no solo por la ley, también están las motivaciones personales. Y ahí juega el rol importante de la educación. O sea, en la medida, como dijo Sandra y como dijo Vivi ahora, en la medida que las personas puedan tomar conciencia real de la perdón, que pasó una bandada de algo que no pude identificar. Estoy viendo aquí desde mi ventana al cielo y pasó una bandada muy grande de bichos. Ya, en la medida que la gente no tome conciencia y no se eduque y no valore lo que no conoce, la pérdida de biodiversidad va a seguir, aunque hayan leyes, ¿cierto? Y el otro tema importante es la pobreza. O sea, en la medida que exista pobreza, pobreza y preservación no conversan. La persona que está en pobreza va a recurrir a cualquier recurso que pudiese acceder para comer o para vestirse o por tener algo de seguridad. Entonces, cuando uno habla de cómo protege la biodiversidad, son demasiadas fuentes. Está el tema económico, está el tema del comportamiento
de los profesionales, de los que toman las decisiones, de la codicia. Que puede ser que Carl pudiese aportarnos, está aportando algo por el chat, pero Carl, ¿podrías tú también conversar sobre esto? Carl, te damos el micrófono. Gracias. No, con eso basta, con lo que he dicho, porque sería reiterarme nomás. Es decir, yo creo que la cuestión, la dificultad que tú y Vivi han planteado es esa, es decir, de que la cuestión es una cuestión ética fundamentalmente, de cómo organizamos la sociedad y nuestra relación con la naturaleza, cómo organizamos la extracción y la acaparación de energía proveniente de los biosistemas o de la biosfera, etcétera, 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 son los que finalmente inciden en la biodiversidad y en el deterioro de la misma. Pero también me gustaría llamar la atención, también por la charla anterior, de que hay algunos procesos que escapan de nosotros. Es decir, aunque nosotros provoquemos cambio climático y somos parte de ese fenómeno, simplemente pueden desaparecer especies, y incluido nosotros. Es decir, el mundo ha conocido muchos cambios bien radicales y han desaparecido especies. Lo que nos cabe ahora éticamente es de que no las hagamos desaparecer por apropiarnos demasiado de biomasa, de energía, y provoquemos más bien también la pobreza y la exclusión en nuestras sociedades. Yo creo que eso nomás, con eso. Mil gracias, Carl. El tema ético que nombra Carl es muy importante. Es un tema de comportamiento, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Hay algunas observaciones de José Luis Carmona y de Francisca Andrea en el chat, Oscar. Sí, le estoy contestando a José Luis, que nos pregunta si lo único que podemos hacer es denunciar. Le digo que no. Hay otras formas de expresarse. Uno es el voto económico, ¿cierto? Si tú no compras productos que provienen de explotación de especies o de explotación de ecosistemas o de explotación humana, tú estás dando un mensaje. Y otro mensaje importante es el voto. Cuando haya que votar, ve por quién votas, ¿cierto? Porque aunque el sistema hoy día está bastante mirado en menos, pero la mía es que logremos que mucha gente con buenas intenciones esté en la política, la cosa va a ser distinta. ¿Y qué más decías tú, Vivi? Francisca Andrea Díaz, que también dice que tenemos que participar de algunas ONG, fundaciones, es vital. Es una forma de cómo comportarnos como ciudadanos conscientes y respetuosos de la protección de nuestro propio territorio y de nuestra localidad. Así que tal como menciona Francisca, estoy muy de acuerdo en que puedan participar. Hay muchas ONG voluntarias a lo largo del territorio nacional que promueven y protegen la biodiversidad y que requieren de voluntarios y de apoyo para poder sustentar las fundaciones y las organizaciones. Sí, el tema de la participación es súper importante. En Chile somos un país súper poco participativo. Nos cuesta participar, son pocas las personas activas en temas de protección de la sustentabilidad, lo social y lo ambiental principalmente, y lo económico, porque el tema de la desigualdad es un tema económico que es muy, muy grave. Y eso pasa mucho. Piensen que en la UTEM no hay ningún grupo de voluntariado, ninguno. Hay un grupo Sustenta UTEM que se formó, pero era muy poco, y se fue un par de chiquillas y ahora está ahí mismo saltando, pero en la sección de talleres de sustentabilidad que yo estoy en el 390, ahí hay 2 proyectos de armar grupo. Genial. Para participar de alguna forma, para influir en la sociedad y no ser meros espectadores, po. La idea es que ustedes participen, que expresen eso. Dice, la Viviana, que necesitamos de ustedes para generar grupos. Sí, Vivi, te apoyo. Ya. No sé, ¿alguna otra pregunta? Pareciera que no. Bueno, si no hay más preguntas,
Agradecemos a Viviana nuevamente por su charla y a todos los que han participado. De verdad, muy interesante que haya participación. Participando se va construyendo la sustentabilidad, hay que construirla entre todos. No hay nadie tan iluminado para que sepa qué es sustentabilidad. Y por lo tanto, los invitamos a todos a que participen en las clases, participen en su universidad, participen en su comuna, participen en la región, vean cómo participar. Pero esto hay que construirlo entre todos. No sé, ¿Lore? ¿Alguien va a opinar? Sí, no, darle las gracias por el seminario, por los expositores, por Sandra, por Viviana, y sí, muy de acuerdo con lo que ustedes reflexionan de que necesitamos involucrarnos más, participar más, trabajar en una conciencia sistémica, que digo yo, y entrar en esa conciencia significa lo que yo hago afecta de alguna manera a los otros. Mientras yo no tenga esa conciencia, voy a seguir haciendo cosas que a lo mejor están dañando a todo nuestro entorno y a nosotros también como seres humanos. Eso, muchas gracias. Ya pues, hay que educarnos todos. Un gusto, gracias a todos por su Gracias. paciencia y nos veremos próximamente. Muchas gracias, Vivi, por la organización de esto y nos veremos, yo creo que de aquí a un mes más haremos otro webinar. Si alguien le Oye, interesa el tema, súper bueno, felicitaciones. Sería interesante recoger después una mini encuestita con la opinión de los estudiantes sobre esta actividad. Perfecto. esa Yo podemos tengo hacerla al tiro. Hagámosla al Yo tiro. tengo previsto hacerles un cuestionario para prepararlo. No, chicos, espérenme un minuto, por favor. Y le hacemos una ¿Estamos encuesta. incluidos? Dije chicos, Carl. Los abuelitos también son chicos. No, vamos a hacer una. Por favor, entren a mentimeter.com. Vivi, ponle en el chat el nombre mentimeter.com. Chicos, ustedes por favor ingresen a www.menti.com No, y el profesor Mentimeter. Oscar, el profesor Oscar nos va a dar un código que tenemos que ingresar. Pusiste Mentimeter. Menticom, Menti.com era así. Voy a copiarles en el chat. Les voy a copiar el link directo. Pinchen este link. Está bien, ya, ahí. Menti.com, ¿vale? Ahí está. Ya, entren a ese link y van a encontrar una pregunta que dice, ¿qué te pareció la clase de hoy? Y ahí el libre no sabemos quién responde, así que ustedes pueden colocar todo lo que quieran ir colocando. ¿Ya? ¿Les pareció bien? ¿Pareció Oscar, mal? ¿Muy larga? ¿Muy corta? ¿Se escucha mal? Cualquier opinión. En el chat, Miguel Rosales dice, si la grabación de esta charla, ¿dónde quedará? La grabación de esta charla va a quedar en este mismo equipo y vamos a subirla al canal de YouTube del programa de sustentabilidad. Y por ahí la vamos a compartir con todos los cursos. Buenas tardes, don Oscar. Habla Karina. Hola, Karina. No puedo acceder al chat, así que por lo tanto tampoco puedo acceder a la encuesta. Pero yo estoy aquí participando como alumna. Oye, entra a... Fíjate. ¿Cómo lo puede hacer, Vivi? Tiene que entrar a www.menti.com. Al entrar a esa página te va a decir que ingreses un código. Que Oscar te tendría que darnos el número, Oscar, del código de la... ¿Pero es menti.com o es mentimeter.com? No, Sí, para el profesor es Mentimeter y para el alumno es Menti. Mira,
entra con el código 729055. 729055. Ok, y la página es www.menti.com. Sí. Exacto. Ok, muchas gracias. De nada. Ya, han contestado hasta el momento. ¿Podrías proyectar tal vez, Oscar, en compartir tu pantalla para que vayan viendo cómo se va dando los Ya, resultados? le voy a compartir para que lo vean, ¿ya? Esta es la opinión, Claudia. Claudia. Ya que estaba en silencio. Dime, Ya, Oscar. esta es la opinión de los chicos. Ya, Han contestado 35 estudiantes hasta aquí. ya. Y estas son algunas del... ¿estás viendo mi pantalla, no? Sí, correcto. Vale, aquí están los comentarios en general, son anónimos. Ya, Entonces, en la medida que van contestando, esto se va sumando y sumando hacia atrás, po. perfecto. Aquí parece interesante, buena, súper buena, no se quedó pegado. Interesante, sobre todo, Oye, funcionó muy bien la plataforma, entre paréntesis. nos preocupamos de ello, por supuesto. Muy bien, chicos, muy bien. Sí, no, es que el Teams funciona bien. Sí, Vale. Aquí dice alguien que es demasiado larga, sí. que faltó un poco de descanso, también es cierto. Bueno, fantástico. Bueno, En yo general, aprendí muchísimo, ¿ah? La verdad es que opino casi lo mismo que veo aquí de los estudiantes. aquí hay alguien que dice que gustaría conocer programas o agrupaciones concretas en los que pueden aportar. Yo creo que eso podemos verlo en el taller. Pregúntenle a sus Exacto. profesores y ellos los pueden ir guiando. Claro, genial. ¿Ya? Interesante. No, en general se ven bastante buenos Bueno, resultados. qué rico, me Opiniones. alegro mucho. Lo importante es que los estudiantes hayan sentido que esto les contribuye dentro de su formación en el taller. Maravilloso. Justamente. Ya, eso era. Para que saliera de su duda inmediatamente, doña Claudia. Excelente, pues, don Oscar. Después Con- me comparte los resultados para yo informarlos ahí a la vicerrectora. Ya, oye, en todo caso, chicos, Claudia es nuestra jefa, así que por eso hacemos todo esto. Aquí no hay No, jefe, oye, esto es no, sí, trabajo de sí, es equipo. broma. Con Claudia, con Claudia compartimos muchos sueños juntos y hemos trabajado juntos muchos años y muy bien y es parte importante del equipo de sustentabilidad. Bueno, si no hay más, Ujú, detenemos la grabación perfecto. y muchas gracias por estar todos aquí. Gracias, don Oscar. No, nos vemos. Felicitaciones.